Buenas, profe. Vamos a presentar el informe 5 del Laboratorio de Suelos, el cual fue realizado por Manrique Jiménez, Laura Nazán, Alonso Quesada Moya, Ronald Ramón Colindres y Kendall Sequeira Blanco. Los objetivos de este informe fue diseñar un sistema de drenaje según la normativa del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificación de Costa Rica para una vivienda unifamiliar con una capacidad máxima para 4 personas. Y todo esto tiene que ser a partir del ensayo de permeabilidad de suelos. Entonces, con esto en mente, nos planteamos los objetivos específicos de determinar el gradiente hidráulico para las distintas lecturas tomadas in situ. También tuvimos que determinar la conductividad hidráulica del sustrato analizado según lo estipula la norma STM D2434 y se tuvo que comprobar la velocidad de infiltración del sustrato, como indica la normativa del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones de Costa Rica. Bueno, buenas, profesor. Mi nombre es Manrique Jiménez y en cuanto a los resultados y al análisis, primeramente se va a tomar en cuenta lo que es la parte de infiltración de lo que fue el ensayo, ¿verdad? Es importante definir que la infiltración es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra al suelo, ¿verdad? Este factor es importante en el proceso de diseño, ya que el ingeniero o el responsable a cargo del proyecto debe tomar en cuenta la tasa de infiltración del terreno para el diseño, además que el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica solicita el sistema de tratamiento de aguas residuales a utilizar para los trámites y permisos de construcción del proyecto en sí. Ahora bien, para la parte de los resultados de infiltración, se tomaron 8 mediciones, ¿verdad? En lapsos de tiempo de 30 minutos, en los cuales lo que consistió fue medir las elevaciones, ¿verdad? En cada lapso de tiempo para obtener un delta de altura, para con eso obtener la tasa de infiltración del terreno, ¿verdad? Del cual se va a obtener un valor crítico que en este caso se puede ver que corresponde a la muestra 2 y 3, que tienen el mismo valor de 42,86 minutos por centímetro, ¿verdad? Este dato es importante más adelante para lo que es la determinación de la capacidad de absorción del suelo según el Código de Instalaciones Hidráulicas Sanitarias. Ahora bien, para el ensayo de permeabilidad, ¿verdad? Se tienen los datos de la muestra, que tuvo un diámetro de 6,38 centímetros, un área de casi 32 centímetros cuadrados, la altura inicial, el volumen inicial, el tipo de la muestra, las capas, luego la humedad, ¿verdad? Que en su porcentaje fue de 9,39. Ahora bien, ¿verdad? En cuanto a lo que es el análisis con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones de Costa Rica, según la tabla B1, se tiene que si la tasa de infiltración es menor a 24 minutos por centímetro, el sistema de absorción es adecuado. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, revisando la condición crítica que se obtuvo en las pruebas, se determina que el suelo en sitio no es adecuado para dicho sistema de absorción, ya que sobrepasa casi que en un poquito menos del doble dicho valor. Para la prueba de permeabilidad se hicieron 3 pruebas con intervalos de 15, 10 y 5 minutos cada uno. La primera se puso el H1 a 44 centímetros y el H2 a 43 centímetros, teniendo una diferencia de 1 centímetro, por lo que obtenemos un gradiente hidráulico de 0,2,11. Ese gradiente hidráulico se calculó con al H, lo dividimos entre la longitud de la muestra. Luego la cantidad de flujo se refiere a los mililitros que se recogieron pasando la muestra. Aquí tenemos los intervalos de 900 segundos, que son los 15 minutos que mencioné anteriormente, a una temperatura de 19,6 la primera, 19,7 la segunda y 19,9 la tercera. Se obtuvieron velocidades de 0,001 en las 3 pruebas. Y la velocidad se calcula con la cantidad de agua, dividiéndolo entre el área de la muestra entre el tiempo. Luego se calcula K, que K es Q
la cantidad de flujo por el largo de la muestra, entre el área de la muestra, por el tiempo, por H. Luego se tiene que calcular la viscosidad del agua porque se tiene que hacer un ajuste de K para los 20 grados Celsius. Esta viscosidad se calcula con 2,2902 por 0,9842 elevado a la temperatura sobre la temperatura elevado a 0,1702. Esa ecuación es la ecuación 3 de la norma ASTM de 2434. Luego se calcula el promedio de la permeabilidad para la primera parte. Se hace exactamente lo mismo, pero vemos que aquí el tiempo se redujo a 600 y la H1 se aumentó a 45 centímetros, por lo que tenemos un mayor H y un mayor gradiente hidráulico. Como vemos anteriormente, 2,11, 4,22. La velocidad aumenta, pero se reduce un poco en las segundas y terceras pruebas. Se realizan los mismos cálculos y se obtuvo que la permeabilidad promedio es de 0,018. La tercera, lo mismo, H1 se subió 1 centímetro más y se tuvo que H es de 3 centímetros, aumentando el gradiente hidráulico, la cantidad de flujo que pasa, el tiempo es de 5 minutos ahora, la temperatura iba en aumento y la velocidad también aumentó, aunque en el resto de las pruebas disminuyó un poco. Y se obtuvo que la permeabilidad promedio es de 0,0142. Luego vamos a proceder a hacer el diseño de los drenajes. Este diseño de drenajes se va a hacer para una vivienda unifamiliar de 4 personas y las dimensiones se van a presentar seguidamente. Como podemos ver, esta es una vista de planta de la vivienda. El área disponible para hacer el diseño de drenaje es de 80 metros cuadrados. Lo vamos a hacer en el patio trasero, donde se va a colocar el tanque séptico y también los drenajes. Y podemos ver que esto cumple con el código de construcción. De acuerdo al CIH-CSR, para el cálculo de la tasa de infiltración se utiliza el último dato tomado del último periodo de las lecturas de la prueba de infiltración. La normativa indica que no se debe obtener un promedio de todas las lecturas de la prueba. Por ende, según la tabla 1 que habíamos visto previamente, se utiliza el valor de 30 minutos por centímetro. Luego se va a calcular la velocidad de la infiltración, la cual sería 127 dividido por 30, lo que es el 30 minutos, y nos da 2.7 por 10 a la menos 7 metros por segundo. En esta fórmula, VP es la velocidad de infiltración, T es la tasa de infiltración, y de esta forma, entonces, luego calculamos el caudal. Se calcula el caudal o gasto que se va a efectuar en la edificación. Para ello se basa en la información de Rostal, donde se indica que una persona representa una descarga de alrededor de 172 litros por día. Entonces, si tenemos 4 personas que están viviendo en este lugar y 168 litros por día, 4 por 168 da 648. Cuando hacemos la conversión, obtenemos 7.5 por 10 a la menos 6 metro cúbico por segundo. Ese es el caudal de la vivienda en total. Luego el código indica que se calcula el área de infiltración. Esta área de infiltración es o corresponde a el caudal dividido por la velocidad de infiltración.
Entonces, el área de infiltración nos dio de 27.78 metros cuadrados. Luego, la longitud de drenaje realmente corresponde a la longitud de las zanjas que vamos a tener que diseñar. Primero se tiene que fijar en los parámetros del ancho de la zanja y la distancia de la grava bajo el tubo. Para este caso, vamos a tomar D de 60 y vamos a tomar la zanja, el ancho de la zanja el D de 60 y el ancho de la zanja de 70 centímetros. Entonces, de acuerdo a Rosales, se tendría un perímetro efectivo de este perímetro que tenemos aquí, 0.77 por el ancho de la zanja, más 56, más 2, la distancia D, dividido por el ancho más 116, lo que va a ser entonces el perímetro efectivo de 1.02 metros. Finalmente, entonces, la longitud de los drenajes que vamos a diseñar va a ser el área que habíamos calculado previamente, el área de drenaje dividido por el perímetro efectivo, lo cual nos va a dar de 27.23. Entonces, la longitud de los drenajes va a ser de 27.23 metros. Buenas, profe. Espero que se encuentre bien. En esta ocasión, a mí me toca hablar sobre también el diseño, ¿verdad?, de los drenajes. La última parte, que es sobre el espaciamiento de drenajes, y ya propiamente mostrar el diseño propuesto. En cuanto al espaciamiento de los drenajes, ¿verdad?, se utilizan igualmente las fórmulas del código, ¿verdad?, el código de instalaciones sanitarias, bueno, hidráulicas y sanitarias de edificaciones en Costa Rica, así como también el libro de apoyo del ingeniero Rosales, ¿verdad? Entonces, la fórmula para calcular el A', ¿verdad?, que es un área también, pero es un área requerida, entonces va a ser el A sub I por el FP. En este caso, el FP es un factor que se toma como 2,5 o mayor a 2,5 según los parámetros, ¿verdad? Que más que todo con base en la lluvia o en la intensidad de lluvia promedio. En este caso, pues se decidió tomar 2,5. Entonces lo que se hace es multiplicar el área que se obtuvo anteriormente por 2,5 y se tiene entonces 69,45 metros cuadrados. Entonces, en este caso, concuerda el A' C con el AC, ¿verdad? Entonces, el área requerida ya al final, el área requerida va a ser de 69,45 metros al cuadrado. Aquí coinciden estas dos áreas porque básicamente no hay material de recubrimiento. Entonces, las fórmulas, cuando el material de recubrimiento es 0, básicamente concuerdan ser la misma. Entonces, listo, ya tenemos esa área. Ahora sí se calcula el espaciamiento, que aquí lo nombramos como S, entre los drenajes. Entonces, S va a ser igual a el A sub C dividido entre el L sub Z, que es bueno, que es la longitud de los drenajes, ¿verdad? O de las zanjas. Entonces, esto sería igual a 69,45 metros al cuadrado dividido entre 27,23 metros. Y eso da 2,55 metros, lo cual redondeamos a 2,6 metros, que sería el espaciamiento que tiene que haber entre las zanjas, ¿verdad? Básicamente. Y ya para finalizar, se tiene el diseño propiamente de los drenajes. Ahí se tiene un detalle donde se presenta el patio trasero, ¿verdad? Y bueno, se tiene una caja de registro denominada como CR, luego el tanque séptico y ya pues el diseño de los drenajes. Entonces, pues ahí se tienen las longitudes de cada uno de los drenajes. La longitud final pues cumple la especificación que anteriormente mi compañera mencionó sobre la longitud de drenaje. Se disponen a lo largo de todo el patio, ¿verdad? También de forma que los linderos cumplan tener 1 metro. Se calculó eso para que cumpliera con la normativa. Y también con la longitud mínima requerida de separación, ¿verdad? En este caso 2,6 entre cada una de las zanjas. Y bueno, eso básicamente sería el diseño propuesto para los drenajes de esta vivienda.
Por último, serían las conclusiones. Primeramente, se logró determinar el gradiente hidráulico para las distintas lecturas realizadas in situ, las cuales fueron de 0.211 para la prueba 1, de 0.422 para la prueba 2 y de 0.633 para la prueba 3. Se determinó también la distancia, las distintas permeabilidades de las pruebas. Los resultados fueron de 0.0049 centímetros por segundo para la primera prueba, de 0.018 centímetros por segundo para la segunda prueba y de 0.142 para la tercera prueba. Por medio de los cálculos correspondientes, se comprobó que la velocidad de infiltración del sustrato, como estipula la norma, es de 2.7 por 10 a la menos 7 metros por segundo. Y por último, se realizó el diseño del sistema de drenaje para la vivienda unifamiliar de 4 personas, que tenía un consumo aproximado de 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo, y para esto se propone un drenaje con un ancho de zanja de 70 centímetros, con un fondo de grava de 60 centímetros. El largo mínimo del drenaje tiene que ser de unos 27.2 metros y con separaciones de al menos de 1 metro entre zanjas. Eso sería todo. Muchísimas gracias.